Hemos tenido el segmento Bajo la Roca con Emiliano Espíndola, las entrevistas con Cristian Vaca, con Celeste Sofía, muy contento de todo lo que han aportado. Y ahora llegó el momento de hablar con Luis Bauman, ¿sí? ¿Me escuchás, Luis? Te escucho bárbaro. Muy bien. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio. Un gusto estar charlando con vos, Enzo. Bueno, vos sabés que nada, siempre la admiración, ¿sí? Por lo que haces. Yo decía hace un ratito que vos sos un gran hacedor de creaciones, sos un tipo en constante movimiento y estás siempre haciendo cosas. O sea, siempre me encuentro con un disco nuevo tuyo que no escuché. Eso me pasa, Luis. y, que, Gracias. y quería Sí, soy inquieto, soy inquieto. sos un tipo inquieto que anda buscando, sí, eso es lo que a mí, nada, es una de las cosas que me interesa y me genera respeto del hecho de seguir buscando, no de quedarse quieto, sino del seguir buscando siempre cosas nuevas, ¿no? El no perder el espíritu de conocer y de hacer cosas nuevas. Y te quería preguntar si de esas creaciones que tenés constante vos, porque es mucho el material que generás, tenés rutinas, ¿sí? Para hacerlo, o dejás que las musas lleguen y te den la inspiración adecuada. Sí, por lo general hay una cierta rutina, pero es bastante irregular, digamos. Es como que lo que prima siempre es la musa, como decís vos, tiene que venir la inspiración, sobre todo las ganas. Hay veces que vienen ideas y no hay tantas ganas, pero bueno, una cosa fuerza a la otra. Y hay veces que hay ganas y uno fuerza un poco a que bajen las ideas. Vos sabés que yo también trabajo con diseño gráfico y arte visual, Ujú. entonces ahí también me pasa algo muy parecido, ¿viste? Es como que a veces por trabajo, tengo que generar que mi cabeza conecte ideas. Entonces, tengo mis fórmulas como para fomentar eso. Y bueno, y en la música también, pero la música no me cuesta tanto, nunca me ha pasado de estar así con esa especie de tara de que no salga nada. Pero sí, por ejemplo, ahora me encuentro en un momento en donde, viste que yo toqué muchos vivos en Instagram, en Facebook, y, y toqué también acá en mi casa. Y bueno, ahora como que estuve en un mes en el que me bajaron un poco esas ganas, Ujú. así que estoy más tranquilo con eso. Se ha dado una situación en general, me parece, que tiene que ver con que cuando empezó la cuarentena todos estábamos, o se veía una proyección, una emisión más grande o conexión con las redes sociales, y me parece que también el tiempo, bueno, va generando cosas nuevas que hay que saber leer qué es lo que está pasando. Me parece que es algo que nos atraviesa a todos. Yo te quería preguntar cuál es la gratificación más grande que te da, porque vos me decís, a mí no se me genera una laguna con la música que quizás con el diseño sí. ¿Qué gratificación te da esto de poder ir y conectar con la música, que salga naturalmente y estar todo el tiempo generándolo? Y es como un premio, ¿viste? Yo a veces charlando con mi hermano o con mi viejo o mi vieja, eh, vos sabés que estuve viajando un montón, tocando, ¿viste? Por pueblos, por provincias, Ujú. inclusive eh, pude salir también del país con la música. Entonces, las historias que conecta la música es increíble, digamos. Eh, Mira, hay una, la conté en una radio, acá una radio comunitaria en Tierras Altas. Ujú. La voy a volver a contar cortita. Dale. Una vez con mi viejo estábamos charlando sobre la repercusión de la música en distintos músicos, ¿viste? Que mi viejo me decía, había escuchado algo medio comercial, que para él le parecía muy vacío de contenido, y me decía, qué loco, porque vos, loco, le remetés a la música, trabajás, y por ahí, no sé, a veces no tenés un mango, y esto revende, y hacía esa comparación, ¿no? Y yo le decía que también me había preguntado muchas veces eso, ¿no? Esa relación con la música y con poder vivir de la música, y yo le dije que si yo hubiese querido hacer una música que me diera plata, digamos, por decir, ¿no? O ese tipo de reconocimiento más comercial, seguramente no hubiera elegido la música que hago.
Uno eligió la música que quiso por convicción o por gusto, y, pero que sí podía decir a esta altura del partido que yo me consideraba un tipo millonario en otro sentido. Ujú. Que todo lo que me dio la música para mí tiene un valor mucho más que el dinero, que son todas esas historias que se generaron alrededor de la música, ¿viste? Conexiones con otras personas, con otras situaciones y con otras energías. Entonces, ahí es donde puedo decir que la verdad que una valija de plata no tiene comparación ni con un cuarto de lo que me hizo vivir la música, ¿viste? El otro día escuchaba a un referente del rock nacional decir que si ibas a deformar lo que hacías porque no te daba éxito, que más vale no hagas nada, ¿sí? Tal Claro, cual. o sea, déjalo ahí y si vos, o sea, tenés que salir de lo que pensás, de lo que crees, de tu convicción, encima te vas a ir a un terreno donde no lo conoces, porque te vas a ir a un lugar donde, o sea, no es lo tuyo, digo, no, y te vas a sentir incómodo porque no estás haciendo lo que te gusta, y bueno, y es un poco lo que pasa. ¿Qué valorás? Vos hablabas recién, ahora vamos a hablar un poquito del disco que se presentó el sábado pasado, tenés muchísimo show, muchísima fecha en vivo. ¿Y qué valor le das ahora que no se puede hacer con normalidad? ¿Qué es lo que extrañas del show en vivo, de tocar y todo eso? Y un poco lo que estaba diciendo recién, sobre todo viajar. Ujú. Eh, a mí, como a muchas personas, nos repegó todo esto, ¿no? Sobre todo a mí me agarró en una situación muy vulnerable y por suerte tuve la contención de la familia acá, eh, pero bueno, yo me encontraba viajando en otros lugares, centros culturales, cooperativas, y bueno, esto fue como un tumbo, ¿viste? ¿No? Que quedamos dando vueltas un tiempo hasta que nos acomodamos. Y lo primero que extrañé es el viaje, el hecho de viajar. Y ahí me di cuenta de que yo también venía haciendo toda esta rutina de salir a presentar mi disco por pueblos, por lugares donde no va mucha gente, esta cuestión más federal, ¿no? De la música y de la cultura, que en vez de centralizar todo en un punto, o ya sea Buenos Aires, o centralizar todo en Argentina, expandirlo al revés, ¿no? Abrir para afuera y para las periferias. También ahí descubrí que tenía una necesidad media inconsciente, muy interna, de simplemente de viajar, porque yo también saco fotos, me junto con gente. Por ejemplo, en La Pampa, justo estuvimos hablando hoy, estos días tengo grandes amigos, ya fui 2 veces a tocar y ya estamos hablando de una tercera, apenas se reabran los viajes, ya tengo para ir a tocar ahí, y eso no es por 100% por la música, es por la conexión que se dio con la gente. A mí me gusta vincularme mucho, ¿viste? Con los espacios, con la gente, con las historias. Entonces, creo que lo primero que extrañé es el viaje en sí, solo por el hecho de viajar. A veces cuando nos vamos con algún colega o con mi hermano, íbamos a algunos pueblos a sacar fotos, ¿viste? A tomar unos mates por ahí, y mismo siempre me fui para Escobar a visitar a amigos que tengo allá, y ya ver la Panamericana, sentís que te estás yendo, ya hay una sensación linda, ¿viste? Eso lo sentimos muchas personas, creo que es lo primero que se extrañó. Y después, obviamente, los afectos, ¿no? Que yo tengo, como decía Cristian, lo de GBA, a mí me pasa lo mismo. Extraño ir a GBA con Losi, que es un hermano, con la gente amiga, ¿no? Con Ari, con César, con Laura. Extraño muchos centros culturales de que yo siempre voy a tocar, son como que me reciben como familia. Luis, vos recién, sin obviamente meternos en ningún tipo de detalle ni nada, digo, todo, recién mencionaste una cuestión de crisis, ¿no? Que todos tenemos crisis personales, a veces tienen que ver con nuestra vida propia, a veces tienen que ver con el contexto, el entorno, no siempre vienen de nosotros. Solamente te quiero preguntar una cosa al respecto. Una vez escuché a alguien decir que nadie que es súper ultra feliz puede escribir buenas canciones, que siempre hay que estar un poco roto en el sentido sentimental, ¿no? A eso me refiero. ¿Te pasó que durante ese periodo pudiste hacer algo o no? ¿O fue más improductivo con respecto a la creación?
No, no, con respecto a la creación fue súper productivo y Ujú. un poco más que antes. Ah, ahí va. Eh, pero no escribí, por ejemplo, letras, no escribí canciones con letras que tengan que ver con este momento. Claro. Pero sí hice un montón de música. Trabajé en música para cortos de Emma Echevarría, por ejemplo, que hace poquito se presentaron en Francia también. Hice un EP con Inés Púrpura, que es poesía de ella y música mía. Una obrita de 10 minutos de poesía de Diego Vicio y música mía. El disco con Licantor, porque ya estaba grabado de antes, pero lo terminamos justo cuando, el día que empezó la cuarentena, un día antes de que pasara todo esto, estábamos en el estudio ahí en el Cubo en Maswich, terminando de mezclar el disco. Eh, o sea que, y después hice otras músicas experimentales, colaboraciones y temas propios. Pero desarrollé una forma de componer también un poco distinta, porque siempre estoy explorando, viste, con la música experimental. Pero, por ejemplo, no escribí cosas de este momento, como de lo que está pasando ahora. La Claro, única claro. canción que escribí se llama La Travesía, que es una canción que estrené, está en el disco este que se estrenó el sábado pasado, de presentaciones en vivo. Ese lo presenté para un podcast que se llama El Arte Nos Hermana, que lo hace Luis Abraham, que es un cantautor de acá de la zona, Ujú. con mucha gente amiga alrededor. Y ahí estrené una canción nueva, compuesta no sé si fue en marzo o en abril, eh, pero la letra no habla de hoy, sino que habla de una situación más atemporal, ¿viste? Que, Ujú. que es, que es la temática que un poco que venía poniendo en Demasiado Pesar para un Retablo, que es el anterior disco, ponerme largo, oficial y editado que tengo. Como que se desprende de esas historias medias de pesar, ¿viste? De andar, que bueno, justamente se llama La Travesía, ¿no? Igual se puede comparar con estos tiempos, se pueden aplicar, pero está más remontado un poquito más atrás, ¿viste? Bien. Y recién mencionabas lo del sábado pasado, lo de la presentación muy piola me pareció en vivo de este volumen uno de distintas interpretaciones, distintas canciones, algunas nuevas, inéditas, de presentaciones tuyas en medios independientes, ¿no? Sí, ¿Cómo fue esa presentación? justamente. Y yo, viste, primero estuve, cuando empezó esto, empecé a ver transmisiones en vivo de gente. Obviamente uno dice, bueno, yo podría participar, hacer también lo mismo, pero lo primero que sentí fue como un rechazo, viste, con esto de reemplazar el vivo por lo virtual. Ujú. Más allá de que yo quería hacer, antes de la pandemia y todo, desde que veo que hay Instagram, desde que veo que hay transmisiones en Facebook, siempre estuve investigando cómo poder hacerlo. Claro. Pero bueno, esta situación nos forzó directamente más, me lo puso a estudiar y lo que vi a algunos colegas tocando en radios y vi que el sonido no es que sea bueno o malo, porque eso no me interesaría, Ujú. sino que se deterioraba tanto que no se entendía a veces ni la letra o ni siquiera lo básico de la guitarra. Claro. Entonces, no me gustaba mucho y me han ofrecido un montón y yo decía que no porque no me gustaba eso. Ujú. Y entonces empecé a investigar cómo poder mejorarlo, descubrí una manera, me compré un cablecito, uní fichitas y qué sé yo, para salir con un sonido mezclado por línea. Y ahí sí me predispuse y ofrecí, dije, bueno, hice un par de pruebas por mi Instagram tocando y cuando me sentí conforme con eso, participé en distintos medios que me ofrecieron y bueno, ahí sí, viste, me copó que se entienda más o menos del sonido. Entonces, como fue una seguidilla de toques que me quedó registro, algunos los tuve que bajar desde el video, otros los tenía yo desde mi computadora. Entonces dije, ¿por qué no hacer? Fabio de Radio Boombox me dio la idea Un de amigo. hacer una compilación de, de temas tocados en vivo, porque inclusive yo tengo audios de recitales en vivo, Claro. pero me pareció concentrarme en esto, de esto que se da, que está muy bueno, que es que la gente pueda participar tocando en vivo, por ejemplo, lo que pasó por La Garganta Poderosa, que hicieron recis en vivo y en muchos casos para ollas populares, por ejemplo, para recaudar fondos y en principio
yo no puse audios de Rossetti, pero participé en un audio en un reci de Rossetti que estaba juntando fondos para pagar las cuentas. Quisimos hacer lo mismo para GBA y también quedó pendiente lo del Pachamama que me habían ofrecido y después quedó ahí en el olvido, pero estoy siempre predispuesto a que esos espacios en los que yo fui a tocar, sobre todo, hoy tengan mi aporte como, no sé, tocar unos temas y difundirlo y que la gente pueda poner 100, 200 pesos y que ellos puedan pagar las cuentas y que esos espacios no cierren. En algunos casos los ingresos los compartía, ¿no? Rossetti le daba, hacía mitad y mitad con los artistas. También pasó lo mismo con La Linterna, que es un medio de zona sur, y bueno, y con todos los lugares que aparezcan. Entonces me pareció lindo que el disco sea publicado con el fin de difundir a esos medios, más que mi música. Que por eso viene en el disco, cuando vos te lo descargas, o yo hago una gacetilla en donde paso todos los links de todos los medios y le pido a cada medio que también comparta el contenido del otro, ¿no? Que se conecten, viste, como vos estás conectado con Fabio, Sí, o sí. puedes estar conectado con otros colegas. Bueno, mira, más gratificación que haber tocado para ollas populares, porque lo necesitan y para juntar fondos, creo que eso habla nada, de lo que uno puede aportar para la música, y la música le aporta a uno, me parece algo viceversico que complementa perfectamente, ¿no? Eh, ¿Cómo visualizas, Luis, la problemática cultural de la actualidad, en general? Y yo creo que estamos enfrente de va a ser un cambio grosso, ¿viste? Va a ser medio revolucionario inclusive. Ujú. Es una revolución progresiva, ¿no? Porque se viene dando a medida de cada acontecimiento de crisis económica o mismo de agotamientos obvios, ¿no? De que las generaciones van cambiando, los pibes hoy están conectados con otras cosas. Eh, bueno, es toda una cuestión, los referentes también se vuelven más grandes, más viejos, se desconectan a veces, nos desconectamos a veces de la realidad que están viviendo hoy los pibes de 12 a 18 años. Entonces, yo creo que esto que nos está pasando en todo el mundo va a impactar, obviamente, y yo creo que es un momento en el que hay que aprovechar para llevarlo a ese cambio a un lugar más favorable para la cultura, sobre todo para la cultura independiente, autogestionada, y sobre todo para las formas de vida, o sea, económicas, sociales. Creo que tenemos que lograr un nivel de conciencia más comprometido con respecto, bueno, lo que está pasando con los humedales incendiados en, en el Paraná. Ujú. Me parece que esas cosas ya tenemos que verlas, no tenemos que desconocer eso, por ejemplo, ya. Que por qué se está haciendo, ¿no? Para fomentar la industria ganadera, destruyendo el medio ambiente para generar más, que todo eso encima se va a ir para afuera, ¿no? Porque Ujú. se dice que es para producir más carne para otros países, siendo que somos un país que puede cubrir no sé cuántas veces, o sea, no debería haber hambre en Sí, Argentina con sí, todo la lo que necesidad suena. es necesidad alimentaria de varias veces de nuestro país, ¿no? Exacto, eso, Claro. no lo sabía explicar bien. Sí, sí. Entonces, eso ya lo tenemos que poner, o que estas empresas que tienen todos los puertos comprados privados de Argentina y, y evaden impuestos y el Estado les cobra 10 veces menos de retenciones que a un puesto de choripán en la ruta. Claro. Entonces, eso ya no puede ser más. Se necesita una reforma agraria, se necesita una reforma de muchas cosas, una limpieza con todo eso, y nosotros somos los que votamos y los gobernantes responden al pueblo, así que el pueblo tiene que exigir que los gobernantes hagan lo que el pueblo quiere, es Ujú. así de corta. Eso hay que aprovechar también en este momento, de exigir, de tener conciencia, y a nivel cultural va a ir de la mano. Yo creo que tenemos que valorar más la cultura que tenemos en Argentina, la cultura under. Tenemos que dejar de ser divisores, de creer que el trap o la cumbia o el hip hop no son cultura o son cosas separadas. Van todo de lo mismo, los pibes se juntan en la plaza,
hoy ya está en voz de todo el mundo, eso ya no se puede negar. Eh, Igual que el folclore, igual que toda la música y todas las expresiones, la poesía, mismo las cuestiones de género, todo eso es una gran revolución, digamos, hay que estar atentos a eso, hay que estar actualizados, digamos. Bien, me parece súper importante todo lo que decís, tú tocaste varios temas, el tema de la unidad, ¿no? La unidad y no la división, porque, digamos, fraccionaditos somos más fáciles, ¿no? Claro, Somos más fáciles. Entonces me parece que, tío, yo justamente te iba a repreguntar, lo contestaste antes, si era un tema generacional, el tema del consumo de la cultura, y claramente, ¿no? Hay que entender que cada generación consume su arte, su música, y tiene sus maneras de expresiones, y reclama por los derechos que les parecen más correctos, y bueno, nada, me parece que es una cuestión de entendimiento y si nada, tiramos todos juntos de la misma soga, me parece mucho más fácil. Por eso el mensaje de unidad me parece fundamental, ¿sí? En estos temas. Porque enseguida es como que, viste, yo el otro día hablaba con un amigo, le digo, todas las semanas hay una grieta, todas las semanas, o sea, me refiero a cuestiones culturales, ¿no? La otra, hace 2 semanas que Calamaro había criticado a Queen, Calamaro o Queen, y era ver en las redes sociales gente peleándose por eso. Después, si trap o rock, digo, todo bien, pero me parece como que más allá de lo que uno piense, se dan como, es como que está agrietado absolutamente la cultura. Todo el tiempo es como, che, me pongo de acá o me pongo de allá. Y eso pasa en todos lados. Parece como que si vos te pones de un lado, si estás en contra, estás del otro lado, no tenés una visión intermedia, ¿viste? Es como un poco así lo que pasa, claro, me parece a claro, mí. nos ponen todo el tiempo en una dualidad y esa dualidad nos termina haciendo más permisivos a que nos controlen. Ujú. De hecho, las redes sociales hacen eso, son aprovechadas por los sectores políticos para generar todo ese tiempo una dualidad en donde vos sos una cosa, sos otra. Claro. Y, y entonces distorsionan el verdadero problema que vos podés profundizar. En un debate, por ejemplo, se acabaron los debates, con las redes sociales se acabaron los debates, es un forobardo en donde todos se bardean con todos y después a los 3 días se olvidan todos de todo y capaz que siguen siendo amigos, pero el problema básico por los cual se generó ese forobardo quedó igual, Claro. ¿sí? Entonces eso yo creo que es utilizado por algún sector, por muchos sectores, eso ya lo dejamos para otro análisis, de gente que sepa, pero lo que yo veo es eso, que vos y yo capaz que nos podemos pelear por una causa, por ejemplo, está desaparecido ahora Facundo, Sí, en su momento hay un montón de pibes desaparecidos en barrios, todo, y uno puede exponer, compartir y decir, loco, está pasando esto y muchos medios no están hablando, otros sí, medios oficiales, algunos no los toman, ¿qué pasa? Y capaz que vos me decís, pero si ya tocamos un tema tipo esto es Venezuela o esas frases hechas, claro. destruye toda profundización que podamos hacer. O me dice, vos sos peronista porque bancás a Perón y Perón no sé qué hizo en no sé qué año. Bueno, pará, entonces me tengo que poner a estudiar historia, a profundizar, para poder debatir con otra persona. Sin embargo, en Internet es tan fácil Claro. desprestigiar y destruir sin profundizar. Y la impunidad de las Entonces, redes, Luis, viste, la impunidad de las redes. Yo siempre digo, atrás de una computadora, de un celular, cualquiera se atreve a cualquier cosa. Es así un poco. y porque son frases hechas que justamente son utilizadas con ese fin, con el fin de que vos no profundices. Y yo no creo que no hay nada más satisfactorio que sentarte a compartir una comida o una bebida con alguien que vos tengas diferencias, Ujú. que puedas discutir y que después llegues a ese punto en donde aceptás que el otro piensa distinto, decir, bueno, no nos vamos a poner nunca de acuerdo, pero yo creo que siempre hay puntos de acuerdo. Yo creo que muchas personas, casi en su mayoría, estamos de acuerdo en que no queremos opresión o violencia institucional. O, entonces, ahí somos un montón, Ujú. ¿viste? Sí, Entonces nos sí. tenemos que concentrar en eso, tipo, no queremos un sistema neoliberal que
destruya a la gente trabajadora y que destruya la cultura. En eso estamos un montón de acuerdo. Todo de acuerdo, obviamente. Entonces, concentrémonos ahí, ¿viste? Cuando vemos que estamos, y siempre demos la oportunidad de que hay otras verdades dando vuelta. Nosotros no sabemos nada de política, por más que creamos, la política es otra cosa. La política son otras vivencias, inclusive creemos que hasta la burocracia es política y hay que, si uno tiene ganas se puede profundizar y te puedes ver un montón de análisis y ser un entendido en el tema, y así todo nunca vas a tener una respuesta clara. Claramente. Entonces, tengámonos más paciencia, ¿viste? Como puede ser, digamos, sí, puede ser, yo opino distinto, pero Sí, puede sí. ser. Sí, la Y verdad es tratemos de... que vamos a llegar a la olla, a la tapa de la olla donde se cocinan las cosas, pero a donde se está Tal cocinando cual, tal cual. no vamos a llegar. Luis, muy interesante todo el análisis que hace, la verdad que hay como varias aristas y daría para hablar muchísimo. Quería preguntarte, ¿qué es lo que tu cabeza, que todo el tiempo está generando contenido y cosas como dije hoy, está planeando a la brevedad? ¿Qué es lo primero que tenés ganas de hacer a nivel musical? Y hace poquito, muy poquito, días, 2 días, compré cuerdas para la guitarra, para Ujú. cambiarle a la guitarra criolla, y tengo ganas de hacer un disco, posiblemente lo empiece a grabar ahora, entre agosto y septiembre, capaz que antes, o sea, capaz que en agosto lo resuelvo. Un disco nuevo, largo, digamos, de canciones, Ajá, como el que le siga porque vos sabés que lo que hice fueron colaboraciones con otra gente o temas aislados tipo simples. claro, Así que ahora tengo ganas de hacer el disco nuevo, con canciones eh, nuevas. que, con canciones nuevas, algunas viejas, porque yo vos sabés que tengo un montón de canciones viejas que todavía no grabé. Claro. Entonces puedo sacar algunas canciones de ahí y otras nuevas. Y bueno, sería el disco le sigue a Demasiado pesar por un retablo, que esté editado, Demasiado pesar por un retablo está editado en CD y en cassette, Ujú. así que me gustaría hacer lo mismo, me gustaría editar vinilo, sí, está difícil, pero estoy haciendo tratativas para editar tanto Demasiado pesar por un retablo como el nuevo que salga en vinilo. Y bueno, eso sería. Después va a salir un disco de temas míos en formato banda, se llama Edificar Mundos, va a salir ahora, pero ya está grabado todo hace un montón, pero lo vengo mezclando, agregando cosas y eso, así que va a salir seguramente por Fuego Amigo, que estamos trabajando con ellos. Ese es como el plan a nivel musical más próximo, y sigo haciendo la música para cortos, viste, de Emma Echevarría, Ujú. que es un placer poder hacerlo, y quizás también hacer un poco de música más instrumental, viste, más pensando en la cuestión de arpegios, de guitarra clásica y eso que me gusta mucho. Eh, Bueno, por ese lado va. estás ahí, Y ahí bueno, con proyectos. y otra cosa importante que nos detuvo la pandemia, el disco de Fusibles que ya estaba terminado, falta masterizarlo terminar una mezcla, agregar unas cosas, masterizarlo, que el disco de Fusible que tendría que salir apenas podamos ir al estudio, ¿viste? Claro, bueno, tenés ahí como con fusibles y con lo tuyo tenemos material Sí, hay. musical como para, nada, darnos un lujo de escuchar toda esa música, porque también Fusibles es una terrible banda, así que bueno, Está nada, linda, sí, hay muchas ganas aparte. esperamos con ansias ambos discos, ¿sí? Ambos Gracias. discos con ansias, así que nada, es cuestión de esperar y como siempre ya sabes, saca tu cerebro del frasco espacio abierto para presentar esos discos. Sí, aparte tengo ganas de ir a tocar ahí, que ya fui. Apenas se abra un poco el tema de los viajes y que se pueda hacer estas sesiones en lugares con la distancia adecuada y todo, caigo a tocar unos temas ahí. Bueno, va a ser un placer enorme, Luis. Te agradezco muchísimo esta entrevista, Luis. Muy interesante todos los conceptos que vertiste. Yo te agradezco a vos, Enzo, que siempre es un gusto charlar con vos. Bueno, muchas gracias. Hoy hablabas de Licántropo, de la grabación en mayo, y nos vamos a ir con un tema de esa grabación. Qué lindo, sí, aguante. Soy fanático del licántropo.
Bueno, muchas gracias, buena vida Luis y ya sabes, conectamos Igualmente. siempre. Un abrazo grande. Abrazo, loco. Pasó Luis Bauman por Sacar tu cerebro del frasco. Qué programa que tuvimos hoy. Hemos tenido de todo, hemos escuchado muy interesantes entrevistas, música, novedades, collage musical que traemos siempre. La verdad que nos vamos muy contentos con el programa de hoy y les deseo muy buena semana a todos. El próximo sábado a las 13 horas estaremos acá en la frecuencia 106, nuestra casa, por supuesto, para hacer un nuevo programa. Cuídense y, como siempre, ya lo saben, no se olviden, anótenlo, péguenlo en un cartelito, en una agenda, pónganlo en la heladera, saquen su cerebro del frasco. Chau.